Bienvenidos a Memorias Bíblicas, empecemos. En la visión de las Escrituras, el infierno es un lugar de oscuridad, fuego y tormento, reservado para los rebeldes y aquellos que rechazan la voluntad de Dios. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Describen los profetas mostrando la eternidad de la separación de la presencia divina. Los ángeles caídos fueron confinados allí, junto con Satanás, símbolo de la rebelión eterna, mostrando que la soberbia y el pecado reciben castigo divino irrevocable. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:10. La Escritura detalla un lugar preparado para el mal y sus seguidores. El infierno no es un espacio físico como la tierra, sino un estado de conciencia, sufrimiento y angustia perpetua, donde la justicia de Dios se cumple plenamente. Allí, los impíos experimentan el tormento de la separación eterna de Dios, el Creador y fuente de toda vida, luz y paz, que se niega a ellos. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni noche. Apocalipsis 14:11. La eternidad allí es absoluta. Los sentidos se agudizan en el sufrimiento. Dolor, hambre, sed y miedo son intensificados por la conciencia de la pérdida de salvación y comunión divina. Se describe como un lugar de fuego y azufre donde la combustión es eterna, y el tormento físico y espiritual no tiene fin ni descanso alguno. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25:41. Proclama Jesús, subrayando que el infierno es reservado para los malvados y rebeldes, no para los justos. La mente de los condenados recuerda sus pecados, errores y rechazos de Dios, multiplicando el tormento, pues la culpa y la conciencia condenan al alma sin fin. Cada acción injusta cometida en vida se revela allí con claridad, y cada injusticia no corregida pesa en el alma, aumentando el sufrimiento de manera perpetua. La Escritura habla del abismo y tormento, indicando que es un lugar profundo, inaccesible para la liberación humana, controlado solamente por la justicia divina. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Marcos 3:29, una sentencia que refleja la gravedad del pecado y la realidad eterna del infierno. No existe escape, tregua ni olvido. El infierno es la manifestación de la justicia de Dios, donde la maldad, el orgullo y la rebelión reciben su retribución justa. Satanás y los demonios observan pero no controlan. Son parte de la condenación, testigos del poder absoluto de Dios, sujetos a su juicio sin poder de redención. El fuego allí no purifica sino que destruye, simbolizando la separación absoluta de Dios. No hay arrepentimiento posible, y la conciencia del mal cometido atormenta eternamente. El que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. La Biblia advierte sobre la exclusión definitiva de la salvación. La justicia divina es perfecta y sin error. Cada acto, palabra y pensamiento se examina y todo se pesa según su verdadera naturaleza delante del Altísimo. La Biblia describe el infierno como un lugar de tinieblas exteriores, donde no brilla la luz de Dios y la soledad y desesperación consumen a los condenados. Allí los condenados sienten temor perpetuo. Ansiedad, dolor y desesperanza se combinan, porque saben que nunca habrá liberación ni la gracia que podrían haber recibido en vida. El infierno también se describe como un lago de fuego, donde la combustión simboliza la justicia ardiente y el rechazo absoluto de Dios a todo lo impuro. El humo de ellos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni noche. Apocalipsis 14:11. La eternidad de su dolor no tiene fin. Cada pensamiento de los condenados recuerda la oportunidad perdida de salvación y la conciencia perpetua de que rechazaron la luz divina aumenta su sufrimiento. La Biblia enfatiza que no es un castigo inventado, sino un lugar preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41, donde la justicia prevalece. El tormento del infierno combina dolor físico, psicológico y espiritual. Cada aspecto del ser humano es afectado, reflejando la totalidad del juicio y la justicia divina. No hay interacción entre los condenados. Cada uno permanece en su tormento individual, pues la separación de Dios implica soledad absoluta y desesperanza perpetua. El infierno es descrito como un lugar donde el orgullo, la ira y el pecado se multiplican en sufrimiento, mostrando que el mal se autoconfirma y se autoalimenta eternamente. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25:41. Recuerda la gravedad del pecado consciente y la inexorabilidad de la justicia de Dios contra la rebeldía. Allí no hay olvido ni descanso.
La conciencia de los pecados cometidos genera angustia interminable, pues cada injusticia es percibida en toda su magnitud y eternidad. Los demonios pueden observar y tentar, pero no tienen autoridad. Solo existe la conciencia del pecado y la justicia de Dios, que determina el sufrimiento perpetuo. El infierno simboliza la separación definitiva de Dios, la fuente de toda vida, luz y amor. Quienes lo habitan sienten la ausencia absoluta de gracia. La Biblia enfatiza que el infierno es para aquellos que rechazan la salvación. El que no cree ya ha sido juzgado. Juan 3:18. Su destino es seguro. Cada acto de desobediencia, cada pensamiento de orgullo y cada rechazo consciente se acumula, generando tormento sin fin, reflejando la gravedad del pecado frente a Dios. Jesús habló de la Gehenna, término que describe fuego eterno y castigo perpetuo, ilustrando que el infierno es un estado espiritual y físico preparado por justicia divina. La Escritura también habla del abismo, indicando profundidad y aislamiento, donde el dolor y la desesperanza son totales y no existe alivio ni escape posible. La Biblia advierte sobre la severidad del infierno. Temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28, mostrando poder absoluto de Dios. Los sentidos de los condenados son conscientes de todo, lo que aumenta la angustia. El dolor físico y espiritual se combina con la conciencia de la pérdida eterna. La Escritura describe que hay llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42, mostrando sufrimiento intenso y desesperación de aquellos que enfrentan la separación de Dios. El infierno es un lugar donde la rebelión y el pecado se experimentan en toda su magnitud, reflejando la justicia y santidad absoluta de Dios. Allí no hay esperanza, ni perdón, ni cambio. El infierno es eterno y refleja la decisión consciente de rechazar a Dios y su plan de salvación. La Biblia señala que su eternidad es inmutable. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41, mostrando que la duración del castigo es definitiva. La justicia divina se cumple plenamente. Cada alma recibe según su elección, revelando que la desobediencia consciente trae consecuencias irremediables, reflejando la santidad de Dios. No se apague la lámpara de fuego eterno. Mateo 25:41, simbolizando que el infierno no se extingue, y la separación de Dios es completa e irreversible. El infierno es también un espejo que refleja la maldad, orgullo y rebelión de aquellos que lo habitan, permitiendo que cada pecado sea consciente y recordado eternamente. La Biblia enfatiza que nadie puede escapar por sus propios medios. Solo la gracia de Dios podría salvar, pero en el infierno la gracia ya ha sido rechazada. La Escritura muestra que los demonios actúan como testigos, pero no como jueces. El juicio final y el tormento dependen únicamente de la justicia divina y soberanía de Dios. La conciencia del mal cometido aumenta el sufrimiento. Los condenados recuerdan la oportunidad perdida de salvación, aumentando angustia, desesperación y tormento en todos los sentidos de su ser. El infierno es un recordatorio de la santidad y justicia absoluta de Dios y de la severidad de la consecuencia de la rebelión y desobediencia consciente. Y si alguno no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. La exclusión de la salvación es definitiva. Allí el tiempo no existe como en la tierra. La eternidad se experimenta como sufrimiento perpetuo, sin tregua ni olvido, manifestando la severidad de la justicia divina. El infierno es un lugar de contraste. Los creyentes disfrutan de luz y paz, mientras los condenados sufren, mostrando la consecuencia de la elección frente a la gracia divina. La Biblia muestra que incluso los pecados más pequeños, si no son perdonados, contribuyen al tormento, reflejando la importancia de arrepentimiento y obediencia a Dios. La conciencia de los condenados es total. Recuerdan todo lo que hicieron mal, lo que omitieron y la gracia rechazada, multiplicando el dolor y la angustia eternamente. El infierno no solo castiga actos externos, sino intenciones y pensamientos internos. El pecado del corazón se manifiesta en sufrimiento perpetuo, mostrando la santidad de Dios. El humo de ellos sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. La eternidad del tormento es símbolo de la justicia absoluta y permanente. La Biblia advierte sobre la gravedad de la elección, vida y muerte, obediencia o rebeldía, salvación o infierno. Todo depende del rechazo o aceptación de Dios. Cada alma en el infierno está consciente de su condición y la causa de su destino. Pecado, orgullo y rechazo de la luz divina perpetúan su tormento. Allí no hay olvido, descanso ni misericordia. Todo lo que se experimenta refleja la consecuencia de la separación absoluta de Dios y la eternidad de la justicia.
La Escritura describe la desesperación total, donde cada instante recuerda la decisión consciente de rebelarse contra Dios y rechazar la salvación que se le ofreció. El infierno es, según la Biblia, un lugar de juicio, justicia y evidencia de la santidad divina, donde cada rebelión y pecado consciente recibe castigo eterno. Los demonios no infligen el castigo, solo observan. El tormento es administrado por la justicia divina y la ausencia de gracia en la conciencia de los condenados. Jesús enseñó que el infierno existe y que es real. Temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Cada acción humana es juzgada y la acumulación de desobediencia consciente determina la intensidad del sufrimiento, reflejando la justicia exacta y perfecta de Dios. El infierno representa la separación absoluta de Dios, la fuente de luz, vida y amor. Sin Él, todo es desesperanza, oscuridad y tormento perpetuo. Los sentidos se intensifican. Dolor físico, angustia mental y desesperación espiritual son simultáneos, mostrando que el castigo afecta toda la existencia del ser condenado. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25:41 recuerda que es el lugar preparado para aquellos que rechazan la gracia, donde la justicia divina no falla. El infierno muestra la consecuencia de la soberbia, pecado y rebelión consciente, siendo un recordatorio de la necesidad de obediencia y fe en Dios para alcanzar la salvación. Cada generación es advertida: evitar caminos del mal, buscar la obediencia y recordar que la separación de Dios produce tormento eterno, incomunicabilidad y sufrimiento perpetuo. La Biblia describe la intensidad del castigo. Habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42, indicando angustia extrema, dolor profundo y desesperación que no termina. La mente recuerda cada pecado, cada omisión y cada rechazo de Dios, aumentando tormento, porque la eternidad hace que la conciencia perciba la magnitud del mal cometido. No hay escape ni tregua. La gracia ya ha sido rechazada y la misericordia no puede actuar, mostrando la certeza absoluta del castigo y la justicia de Dios. Los ángeles caídos son testigos, pero el castigo es solo divino. El infierno refleja el poder y la autoridad de Dios sobre toda la creación y la rebelión. El infierno es también un lugar de evidencia moral. Cada acto malvado, cada pensamiento impuro y cada decisión egoísta se muestra y aumenta el tormento sin fin. La Escritura subraya que el infierno no es inventado, sino preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41, mostrando que la justicia divina tiene un propósito eterno. Cada alma allí sufre porque eligió el mal, rechazó la luz y desobedeció. La conciencia del pecado perpetúa el tormento, demostrando que la elección tiene consecuencias. Jesús enseñó que el infierno es real, perpetuo y justo. Temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. El tormento es total, físico, mental y espiritual. La ausencia de Dios amplifica cada dolor, mostrando que la justicia divina actúa en toda la dimensión del ser. La Biblia enfatiza que la eternidad allí es absoluta. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. Sin interrupción ni alivio. Cada instante de conciencia aumenta sufrimiento. Los condenados recuerdan sus pecados y la gracia rechazada, multiplicando el tormento en un ciclo eterno de juicio y justicia. La justicia divina no falla. El infierno asegura que los rebeldes y malvados reciben retribución exacta y que la santidad y poder de Dios son manifiestos. Los demonios observan, pero no gobiernan. El infierno refleja la autoridad divina y la certeza de la condenación para quienes rechazan la gracia y obediencia. Cada generación aprende la lección. Obediencia asegura vida, gracia y protección. Desobediencia consciente y orgullo conduce a tormento, oscuridad y separación eterna de Dios. Así concluye la visión bíblica del infierno: fuego eterno, separación absoluta de Dios, sufrimiento perpetuo y justicia inmutable, recordando la importancia de obedecer y aceptar la salvación. Suscríbete para más contenido.